Queridos amigos, venidos en Bonora, siempre es una alegría vervos aquí, encontrarnos en nuestro día especial de Ladino Encontros de Aljad. Siempre mi corazón se mete muy contente de vervos que venís, que vos interesa lo que vos presentamos cada semana. Y sí, estáis vosotros aquí para nosotros, es un día de ladino, justo, enteramente. Nos hace muy orosos de tener este día para hablar, para sentir, para saberes, para todo modo de cosas en nuestra querida lengua. Siempre debemos de saludarnos como corresponde. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que estás de un lado y del otro de nuestro mundo revolucionado en estos días por todo modo de cosas. Tenemos esta semana, voy a partillar con vosotros como cada vez mi presentación. Estamos en el encuentro 149. Vos quiero decir que tenemos un trocamiento de programa. La semana atrás anuncié una presentación por parte de Voces de Jaquetía. Ama tuvimos de trocar el programa. Los programas en Vinien, como tenemos muchos convidados de Israel en los programas, algunos no pueden hacer el encuentro por motivos familiares o alguna cosa de corazón que no pueden estar, ya sabemos lo que acontece ahí. Entonces, tenemos chocamientos de programa y ahora vos voy a contar lo que vamos a tener el día de hoy. Ama, en primero vos contaré que la próxima semana sí vamos a tener a Voces de Jaquetía con su programa en Jaquetía justamente sobre Pirutim para fiestas y alegrías, recogidos y cantados por Moshe Abengio. Entonces, hay de hacer atención porque el día de hoy y el día de Aljad el Vinien vamos a tener trocamientos de horas en diferentes lugares del mundo, por las Américas y también por las Europas. Entonces, hay de hacer atención para no perder el programa. Los filmes de programas pasados los podés topar en youtube.com/Sefarad o en nuestro canal sefarad.com/TV. Ahí vas a encontrar no solamente los filmes de los encuentros de Aljad, sino también muchas otras conferencias, actividades, cantes y mucho modo de cosas sobre la cultura sefaradí en general. Si vos querés dar una ayuda para continuar más y más con nuestros encuentros, puedes ir a sefarad.com/encuentros y vas a topar ahí el modo de hacernos llegar vuestra colaboración. Tengo de regraciar a todos los que nos están dando su ayuda cada semana. Es muy importante para nosotros. No es que los invitados, los musafires y los balabayes y nosotros no cobramos por este programa. Ama tiene unos costos de diferentes tecnologías para poder continuar y esto es lo que tenemos menester porque todos los programas son de Valdes. Bueno, y como vos decía, troquimos la programación que habíamos anunciado el Aljad atrás. Gracias a Rachel Amado Borni que salió presto a darme su ayuda y ella decidió de partillar con todos nosotros este hermoso sujeto con un convidado que también le regraciamos lo presto que se apareció para este encuentro. Música en tiempo de guerra, cantar y alivianar el dolor. Esto vamos a tener hoy con Rachel Amado Borni como Musafira y Jaco Hazan, como Balabaya, perdón, y Jaco Hazan como Musafir, y a los dos regracio muy mucho. Más que nada a ti, Rachel, que salites presto a darme tu ayuda. Ay, yo te regracio, querida Liliana, por darme esta oportunidad. Cuando empezó esto todo en Israel, unos días después recibí un video de Jacob Hazan mostrándome que está cantando en el hospital con una ferida allá. Y dije, pecado que no tengo el turno para invitarlo, y en súbito me das esta oportunidad por la cual te regracio, porque
Una que siempre es placer para mí y creo para todos, sentir a Jaco que canta una maravilla y de todo lo que canta cuando canta a la turca con los macames, yo estoy desmayada. Seguro, además, sabes, Placer me dio mucho. qué persona querida, amable, que es Jaco. Solo ver la cara se ve la bondad de su carácter. Es Seguro, además me parece muy importante porque es un modo de acercarnos a la actualidad de Israel el día de hoy, ¿no? No solamente lo que sentimos en los haberes en la televisión, sino un poco de realidad, lo que acontece con los feridos en los hospitales, que esto es un poco lo que nos va a contar Jaco, y su hermosa labor de acompañar a estas gentes y llevarles un poco de alegría en estos tiempos tan difíciles y complicados ahí. Y me pareció que era justo el momento también. Sabes, tenemos un dicho que dice, el hombre propone y el Dios toma la decisión, dispone de ello. Y esto me parece que es un poco que hemos estuvo mirando y hemos dicho, mira, este es el tiempo de mostrar esto en su justo momento. Absolutamente, absolutamente. Y por esto seguro quiero regraciar de corazón a mi amigo Jaco que aceptó la invitación. Dijo, seguro lo que quieres, no problema. Y por esto un grande bienvenido a Jaco Hazan de Israel. Jaco, ¿qué tal estás? En primero, contamos dónde estás y qué tal estás tú y cuál lo sientes cada día, lo que quieres contarnos. Contamos un poco de lo dónde estás y lo que está pasando por allá. Primera cosa, tengo mi mujer aquí que es salida de Buenos Aires y me va a ayudar en español si tengo un poco problema. Ariela. Gracias. Sí. Mira, nosotros queremos aquí hacer la vida normal, vivir normal, hacer las cosas que hacemos cada día es muy importante. No mucho ver las televisiones, porque cuando ves las cosas en la televisión y en el radio, el moral se abaja. Por esto, una vez o dos veces en el día es bastante para sí, oír esto y hacer las cosas que nos gusta hacer, porque nosotros necesitamos las fuerzas para dar esto a los chicos, a la familia y a los nietos, ¿sí? Y si tenemos moral más alto, y ellos no se van a espantar. Y si no hay mucho trabajo, buscar cosas, hacer cosas. Y en Israel ahora, todo Israel muestra que tiene una voluntad, todos están voluntarios. Trabajando en voluntariado. Voluntaria, sí. Todos quieren hacer cosas y ¿qué puede hacer la persona? Ayudar, está haciendo. Y yo, antes, cuando empezó la guerra, mi cantadora Renín, que no puede esta tarde estar con nosotros, tiene unas chicas problemas, y me dijo, Jaco, mi teléfono, ven, iremos a los soldados en la frontera y cantaremos. Dije, muy buena idea, pero allá no nos van a dar entrar porque cerran la zona. Pensé, podemos ir a los hospitales, entrar y allá dar el moral a la familia y a los soldados. Y decidimos y empecé a telefonar a los hospitales. Hay una persona en todo el hospital que es responsable de los voluntarios. Y todos me están diciendo, no, tenemos muchos actores, tenemos muchas personas que van a venir,
puede ser la semana que viene, tomaremos tu teléfono, así a todos. Yo vi que hay ir otro camino, tomar la guitarra, tomar arenín, y otra mujer que viene, hace con el darbuka, ella, tambor. Fuimos a los hospitales, entramos a las cirugía y ortopedia que hay allá, los feridos, y empezamos a entrar camareta y demandando, ¿podemos cantar una cantiga a vosotros? Si ellos no quieren, nos vamos a otra camareta. Y cuando quieren, entramos y contamos y demandamos qué cantiga, cómo se hizo, y empezamos así a empezar el programa nuestro. Ay, qué hermosura. Quiero decir, entrates como que estás entrando a visitar una... Sí. No te mandates ningunos. Sí, no demandantes. Si quieres, puedo contar el primero Mifgash, encuentro que teníamos. Era Yom Shishi, el viernes, una semana después, nos fuimos a Asuta Ashdod, Hospital Asuta Ashdod, y entramos a la cirugía. Y allá vimos una familia que tenían una chica de 17 años, si no se fue a Dainda la armia, que se ferida del hombro, y la cortaron un dedo. Y cuando entramos, no quisieron que cantaremos, solo escuchamos cuál ella nos contó cómo le pasó. Y entramos allá, estaban su padre y su madre, y una hermana y una tía, y nosotros. Estábamos solos, y ella empezó a contar, llorar, cerrada los ojos en la cama suya, y llorando y contando cada minuto que le pasó allá, cómo empezaron a fuirse con el auto de su amiga y amigo, y ella sentaba atrás, y sintieron que vinieron y vieron los terroristas que vinieron de 5 metros de ellos, y los tiraron. Dispararon. Y la amiga se murió en el lugar. Y el amigo empezó continuó a fuirse con el auto, y fueron unos 100 metros de allá, y el auto se cayó, no podía caminar más. Y ellos abajaron, ella y su amigo, se fueron a esconder atrás un árbol grande, y empezaron no salieron de allá una media hora, y vieron y sintieron muchos ruidos de disparos. Y después, cuando calmó un poco, el amigo sintió voces de los soldados israelianos, y dijo: un minuto, yo voy a salir a llamarlos. Y él le dijo: no sales, espera un poco. Y él salió, y lo mataron allá. Y esta chica, quedó solo atrás de los árboles, esperaba llorando, y no tenía el teléfono, porque el teléfono lo dejó en el auto, y antes que dejó el auto, habló con su padre y madre, dijo: nos están tirando, y esto. Después los padres no sintieron de ella más. Y allá, cuando estaba esperando, empezó el campo empezó a tomar fuego. El fuego empezó a venir a su árbol,
y ella esperó y vio que el fuego la va a quemar y decidió a salir y correr a una... por un foso. Por un foso en el camino, abajada así, y se fue unos 50 metros y allá se quedó. A fin que vieron los soldados nuestros, vinieron y la tomaron de allá y la trajeron al hospital. Esto vos contó la primera vez. Esto nos contó, estaba llorando, cerró los ojos, estaba contando y contando y contando. Hemos dicho que no tomemos, su padre no tomemos foto. Y después que escapó esto, les demandé, ¿puedo cantar una cantiga de los jóvenes? De los jóvenes. Te quiero cantar una cantiga, tú puedes saber esta cantiga. Y me hizo con su cabeza ancina, sí. Y el padre sí dijo, sí, cantamos. Y canté una cantiga que me han visto de mi familia, de las hijas jóvenes. So, empezó ella a cantar los verbos conmigo. Y esto empezó un poco a reír la cara. Cuando escapimos de esta cantiga, era una cosa increíble. Se rió. Y sus padres y madres vinieron, me abrazaron y empezaron a llorar. El padre dijo, nosotros no sabíamos 6, 7 horas cuál está con nuestra hija. Y así está el primer encuentro que estábamos con los feridos. Pues dio coraje para ir a otros y sí, más hacer mucho. otras visitas. Ahora vos cantaré una... ¿Qué historias que están saliendo y que me estimo mucho por contarnos estas tan emovientes historias? Ahora... Después, ¿cuántas, aquel día fuiste a otras camaretas también? Sí, fuimos a otras camaretas, pero cuando vos conté esto, y yo me hice muy emocionado por abajar un poco el emocionar y continuar a contar, vos quiero dar una cantiga. Sí, maravilla. ¿Esta es la cantica que le cantaste o no? No, la cantica que porque están demandando en el chat qué cantica era que le agradó a ella. Se llama la cantica de Aviv Geffen, que es uno famoso de todos los jóvenes les gusta, se llama Onot. Onot es estaciones. Estaciones del año. Del año. Ok, pues cántamos lo que quieres. Ok, ahora vos va a cantar una cantiga que Yasmin Levy, ya le mandé, dije, puedes venir esta noche y cantar esta cantiga que cantatis antes muchos años y no puedo. Por eso vos va a cantar. Esto en hebreo es Avia Tov. Vos va a cantar esto en ladino. ¿Quién la hizo en ladino? No sé quién hizo el ladino, solo en hebreo hizo Yosef Kalo. Mi Padre en el cielo, Señor del mundo creador, cada noche yo no me durmo, murmura una oración, la vida llena de pecado. Cuando duele el corazón, la mirada va
por el cielo, buscando por la salvación. Ay, mi buen Padre del cielo, yo oro y pido por la piedad. Oh Dios santo, piadoso, sálvame de la seguridad. A mi buen Padre del cielo, yo oro y pido por la piedad. Oh Dios santo, piadoso, sálvame de la oscuridad. Abbiato mi via data, שוקט נסער נכנמורה, לסלבר אלייך אתה, תפילה יישא, תפילה תאמר. Merci mucho. Tienes, no sé si es ahora la hora, ma ya sé que tienes unos cuantos videos de tus visitas, va a interesar a la gente ver una visita y donde cantas tú. ¿Qué dices? Sí, Liliana puede mostrar unos cuantos. Puedo contar dónde es. Sí. Antes esto es Renin Conti, ¿no? ¿Quién? Renin Conti, conmigo. Renin Mesere se llama, para los que no la conocen. Siempre canta con Jaco también. No nos está viniendo la voz. ¿No está saliendo la voz? No. Ahora meteré otra vez. Dusza diewica, palbiudisze tymi Es una cantica que la conozco muy bien, ¿sabes de qué? Porque cuando yo empecé a laborar con inmigrantes de Rusia, que me la empezaron esta cantica. ¿Tú de dónde la sabías? ¿Del sentir en Israel? No, yo antes que va a contar con esta familia que tenía, yo me empecé cantigas rusías. Tengo una compañía de que nosotros nadamos 2 veces en la semana y tengo allá en grupo muchas hijas mujeres de Rusia y hacemos muchas fiestas y ellos me empezaron estas cantigas. ¿Y esta señora que visitaste? Y esta señora que visitamos es una nona que no vive allá, ella vive en Kiryat Shmona y vino en el norte y vino esta semana que es Sukkot
vino a su hija que vive en el lugar que se llama Jolit, un moshav allá, Un chiflí. un chiflik. Y allá estuvieron con su marido y cuando vieron los terroristas se escondieron en la camioneta y el refugio, la camareta que tienen, y allá estaban con los 3 chicos y nietos, el marido de su hija y el marido suyo. El marido suyo se ferió y 2 pies le cortaron y no estaba allá, estaba en el otro hospital en Hilov. Y ella me contó que allá estaban unos 6 horas en este lugar cerrados y sintiendo todos los disparos, sí. Y ella se ferido en sus pies. Mas no queríamos mucho demandarle y hablamos de otras cosas y le dije que sí. Qué alegría ver que se estaba sonriendo, estaba tomando placer de la cantica. Sí, le demandé cuál te gusta. Dijo, música me gusta mucho, música clásica. Y le cantamos 2. Clásica no podemos. No, le cantamos esto y después le cantamos Bella Ciao. Bella Ciao, Ciao. Empezó a bailar y ver esta alegría que le dimos y su familia. Allá estaba el hijo, el novio, el yerno. Sí, estaba allá. Estaban muy felices cuantos minutos, sí, y por nosotros era placer muy grande. Ya me imagino. ¿Cuándo era esto? Dijiste en Sukkot, durante Sukkot. No, una semana después de que empezó. Una semana después que empezó, sí. Maravilla. ¿Y tú cuándo es que empezaste a ir a los hospitales? Empecé el viernes. Empezó la guerra. Después de una semana. Empecé a ir, sí. Porque, sí. Ay, el Dios que te dé salud y todo bueno, como decimos, por esto, todo bueno que haces. Ahora, cuando nos vas a cantar o nos vas a mostrar, nos vas a contar más historias. Busquero cantar una chica cantiga que amiga mía, Medi Malki. La conocemos muy bien. Traducida. La tradición. Sí, que es maestra de traducir. No sé si Medi está con nosotros hoy. Sí, ya hablamos hoy. Porque le quiero dar un saludo grande a Medi Malki y espero que si está con nosotros, no sé, que le va a dar coraje que un día la podemos tener en uno de estos encuentros a Medi también, porque la labor que hace Medi con estas traducciones de canticas, sobre todo, es una cosa que se debe conocer y saber. Ahora cantamos una de estas. Ok. En לי ארץ אחרת en hebreo, y ella lo tradució. Ok. No tengo otra tierra. No tengo otra tierra, y si en flamas estuviera, solo palabra hebrea en mi alma, en mis venas está, con la dolor, con el terror, mi casa soy.
tierra, y si en flamas estuviera solo palabra hebrea, en mi alma, en mis venas da, con la dolor, con el terror, mi casa soy. Qué hermoso. Bueno, ¿quieres cantar en hebreo también? Quiero, ¿Quién? sí, ella, Medi, es traductora, poeta, autora y activista. Y cada semana me abre un teléfono y hablamos de los Izmirlis, porque su padre y su madre vinieron de Izmir. Y sí, son Izmirlis. Y tenemos muchas cosas de hablar. ¿Querés esto? Lo cantaré en hebreo. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אלוקי אל נשמתי, בגוף כואב ולב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר לה, אזכיר לה ואשיר כאן באוזניה, עד שתפקח את עיניה. Sí, mucho, qué hermosura. Quiero, antes de continuar más seguro con música y todo lo que estás haciendo con esto, quiero la gente que sepan que tú sos agrónomo y tienes campos con estas casas de vidrio que engrandeces flores y no sé cuál. Con esto que está aconteciendo, ¿cómo de efecto tuvo en tu negocio esta situación? Me estabas contando que tú empleabas a laboradores de Tailandia, ¿no? Sí. Nosotros tenemos 35 laboradores, de ellos, 12 de ellos son tailandos y otros 4 de ellos son estudiantes que vienen por un año de Camboya. Y el labor nuestro es hacer muchas plantas y venderlas a los parques, a los ciudades, sí. Ahora todo se quedó, porque los laboradores en los parques y en las ciudades que plantan son árabes. 90% son los árabes. Y ahora Israel se cerró. Los árabes no vienen para trabajar. Por esto no se planta. Y las plantas nuestras se engrandecen mucho. Ahora está muy quente aquí. En el octubre estamos como como en verano. Y las plantas se engrandecen y no podemos venderlas. Y no tenemos hecho para darlos a los tailandos. Y hacemos muchas cosas otras de limpiar y hacer otras cosas. Estamos esperando. El problema que tenemos que los tailandos se están huyendo de Israel ahora porque están espantando. Ya tienen los lugares cuando hay alarma. Tenemos 3 lugares en el Moshav que ellos se fuyen allá. En medio minuto pueden estar allá de las bombas que no vienen. Y están espantando mucho y a mañana 2 de ellos se están voltando. Y nosotros los miramos y vamos, los calmamos cada día, ¿cómo estás? Y querés una cosa, porque que no se vayan, porque
a empezar el trabajar de estos es difícil. Después, ¿quién va a mirar estos 50 donumos plantas que tenemos? ¿Quién va a trabajar con esto? Es muy interesante. Sí, estas son chicas problemas. Cuando ves los problemas que tienen las personas, que que tienen feridos y muertos y están en la armia, ahora en el Miluim, estas cosas, pues, estos problemas Ya se van a no resolver se hacen después. chicas. Sí, Ya se van a... Inshallah, todo se va a hacer bueno de nuevo. sí. Ok, ahora contamos lo que quieres, si quieres otra visita que hiciste. Sí, puedo contar de otra visita. En Hospital Ichilov de Tel Aviv. Sí, lo conozco muy bien. Sí, entramos allá a un soldado que estaba ferido del pie y cuando entramos estaba el padre, su madre y demandamos que podemos cantar y él nos demandó, mira, ayer mi mujer la enterrimos. Puedes cantar, no sé. ¿Cuál lo dices? Está permitido. Está permitido. Y le dijimos, ¿cuál tu corazón dice? Díseme. Y él decidió que quiere que cantaremos una cantiga en hebreo, que es un poco, le gusta música grega. Le cantamos una cantiga que le gustó mucho, empezó a cantar y reírse. Su padre y madre estaban muy, muy felices. ¿Eran griegos? ¿Eran de Grecia? No, le gusta cantigas gregas o cantigas israelianas que son... Con ritmo griego. No ritmo, el signón. De estilo. Esto Sí. era otra cosa. ¿Sí? ¿Y cuál le cantaste? Le canté Shekshenavo. Es una cantiga hebrea. Pero al Sí. ritmo. No la arrangé ahora. Si quieres, ya puedo cantar. No hay problema. Lo que quieres. Jaco, tenemos dos videos que hemos mandado. Algunos de estos es el soldado, el asker Tenemos dos. No. No, es otro. Puedes mostrar y cuánto con cuál lo vamos a ver. Ok, Bueno. mete un film y nos va a contar. Sí, tenemos uno que está en la persona sola y tenemos un otro que me pareció muy interesante, que hay como un rabino, hay un rab también, o es una persona, hay mucha gente cantando alrededor de la cama. Mira, hay religiosos, vienen grupo. En grupo se entran y hacen mucho, cantan alegría y ruido, hacen mucho ruido. Y con ellos en un soldado entré yo y canté Mi Aish. Y ellos... qué hermosura. Together. Bueno, Sí. podemos ver los dos videos porque los dos Sí. son muy interesantes. Okay. Vamos a ver uno en primero. Es música hasidí.
dice. Vitesh, esto era en el viernes que estuvimos en Asuta con la hija chica de Buscontimos. Después vinimos a esta camareta. Por esto era viernes y cantamos Shalom Aleichem. Y él empezó a cantar. Ferido. Renin se fue allá. No hay verbos de más contar. Absolutamente. ¿Quieres que meta el otro video que se ve mucha gente alrededor de la cama? Sí, lo Sí, veremos. veremos. Ay, qué emocionante, qué emocionante. Está muy difícil de hablar después de esto. Va a cantar la oración. ¿Ok? Y esta es una cantiga en hebreo. Oh Dios santo, oh Dios mío, guarda con tu piedad, guarda todos mis queridos, mi amor y mi amistad, lumbre, agua, pan y vino, nunca, nunca ver mancar, los que están por los caminos, sanos ver tornar. Oh Dios santo, oh Dios santo, cuadra con tu voluntad lo que es dulce y amargo, el amor y la amistad. Nunca seques la sembrado, esperanza no pedré, ver el pueblo aunado en la tierra de Israel. Cuadramica chica, con su puerta y árboles del espanto y de guerras y de la tristeza. Lo que poquitico tengo, cuadra con tu gran amor, al chico y al viejo, al fruto y a la flor. Hoyos echan al cielo por hogar y demandar,
todos mis deseos, verlos alcanzar, de reposo y de esencia, quiero siempre yo gozar. Dame fuerza y paciencia y cantes por cantar. Oh Dios santo, oh Dios santo, cuadra con tu voluntad. Oh, que es dulce y amargo el amor y la amistad. Nunca sé que he sembrado esperanza no pediré, ver el pueblo aunado en la tierra de Israel. Qué maravilla. Sí. Sos una persona que no tenemos verbos para agradecerte y apreciarte, Jaco, por lo bueno que estás haciendo y que haces, como decimos, el Dios que te lo pague todo en bueno, inshallah. Merci. No Yo sé. quiero demandar una cosa a Jaco. Sí. Jaco, como dice Rachel, esto es el corazón afuera para la gente, para todos. Ama, ¿cómo tornas a tu casa? Yo sé que esto te da fuerza, ver a la gente que está jazina, está ferida, dar un poco de alegría. Ama, esto te debe también a ti dar un poco de tristeza, ¿no? Cuando tornas, estás Mi muy da la tristeza, emocionado. me da la tristeza, pienso por esto, yo soy muy ocupado, cuando vengo a casa tengo muchas cosas de hacer, porque me olvido, hay ver NBA que me gusta mucho, hay la familia, tengo muchas cosas y no tengo mucho hora para pensar. Bueno. Es lo bueno. Es bueno para la salud, como decía mi madre. Cuando veo la televisión, cuando veo mando el jornal, me afecta, sí. Hay vivir y hay continuar a hacer cosas. ¿Cuánto puedes hacer? Eso es la inspiración que hemos estado dando y que vemos también del pueblo de Israel, cómo se aunan y miran a continuar la vida y no dejan que lo que vos hicieron vos corten de la vida normal. Tenéis la determinación, como dicen, de continuar con la vida. Esto es lo bueno creo yo, de la tradición judía, es de amar la vida y dar siempre mirar a la vida de punto de vista positiva. Y tú traes mucho positivo a estos momentos que sin personas como ti no iba a ser tan soportable. Gracias. Sabes, aquí también nos encorajamos por esto, porque cuando aconteció este negro día de que vinieron los terroristas a nuestra querida tierra, las instituciones aquí y me parece que en otras partes del mundo también, fue una grande decisión de todos de continuar o de quedar de hacer actividades que ya estaban programadas, conciertos y fiestas. Les anularon. Al modo institucional, no digo de modo personal, ¿no? Y a la fin, en reuniones y reuniones y en hablas, que dimos todas las instituciones de continuar, de hacer, de no quedar, porque esto es un poco también el ejemplo que hemos dado a Israel. Ellos tienen años y años, esta es una de las cosas más negras que aconteció, ama cada día, cada semana,
no este modo de cosas, además estos vienen a caer estos cohetes, no sé cómo se dice, y ellos están abusados a esto y nos encorajó tanto que todos decidimos de continuar. Puede ser un poco más moderado, los conciertos se trocaron con su nombre Ama por la Paz y por Israel, y las paradas también de ayuntar en estos conciertos se darán a Israel para lo que tenga menester. Y esto es un ejemplo de lo que nos estamos viendo que vosotros ahí, Jaco, hacéis. No quedarse, continuar con lo que se puede hacer cada día, porque esto mueve al país. Si no, si cerran todo, es más peor esto de quedar. Y después también de dar ayuda, de ser voluntarios. Aquí hay mucha gente que está pensando en viajar para ser voluntarios en hospitales, en todo lo que es menester. Y esto es lo que nos da el coraje, vervos a vosotros a continuar y continuar con la vida de cada día. Mi mujer quería Contar decir algunas una cosas. cosa. Yo trabajo Ariela. Hola, yo trabajo en un hospital y en las últimas semanas recibimos 4 médicos del extranjero, de Estados Unidos, de Inglaterra y no me acuerdo de qué otro país, médicos judíos que vinieron para ayudar ahora. Y además de lo que Rachel estaba diciendo, es como los verbos de la canción No tengo otra tierra. Estamos todos convencidos de que este es nuestro país y nos tenemos que quedar y luchar por el país. Y la única cosa buena que está saliendo de esta guerra horrible es realmente la unión entre los israelíes, que estaban antes muy separados y con ideas muy diferentes. Y por el asunto del voluntariado, casi no hay posibilidad de presentarse a ayudar de tanta gente que están haciendo cosas. Por ejemplo, ya no quieren más vestimentas, no quieren más juguetes para criaturas, porque ya tienen cantidades enormes. Tengo una hija que trabaja en un depósito donde juntan ropas y juguetes, y dijeron, ya basta, no hay más, no traer más. Pero hay mujeres que cocinan y guisan y mandan para los soldados comida, aunque no le falta nada, pero es más rica la comida guisada en casa que la comida del ejército. ¿Qué otras cosas más quería decir? Además, tenemos cada uno nuestra vida familiar, y la vida familiar sigue adelante. Tenemos una nietita de 3 años que nos dice, hay alarma, hay que ir al refugio. Pero no se espanta, ella piensa que son luces de bengala, como que es juegos artificiales, no cree que es su bomba. Y dentro de poquito vamos a tener 2 nietos más mellizos, y con eso quiero decir que la vida sigue adelante. Esta semana hubo un casamiento de una mujer con un soldado en la frontera misma con Gaza, a 3 minutos de Gaza, se fueron a casar allí mismo, porque no quisieron posponer el evento para más adelante. Así que con todos los horrores y la tristeza y la dificultad, la vida sigue. Sí. Y con el ayuda de personas como Jaco Hazan también. De ella. Y de Ariela. Merci muy mucho por esto todo. Fue un encuentro maravilloso. Para concluir, ¿cuál nos vas a cantar? Tengo muchas cantigas, una cantiga que es hasídica un poco, de esperanza. De esperanza. El mundo entero es un puente angosto, y lo principal es no espantarse. Ok. העולם כולו ישר צר מאוד, ישר צר מאוד,
ישר צר מאוד, כל העולם כולו, ישר צר מאוד, ישר צר מאוד. Bravo. Yo tengo una demanda, no sé si lo vas a querer hacer. Ya sabes que a mí yo me enamoro cuando cantas con macames a la turca. Y sobre todo me enamoro la manera que cantas al Dio alto de Noche de Alja. ¿Quieres cantarnos un poco? Sí, tengo aquí el iPad, lo quito ahora y los acordes, no hay problema. Okay. Sí, sí, sí. Y va a contar una cosa. Agregar Piutim. Minuto. No preparemos esto antes. No, esto, a mí me gusta esto y vos va a decir que ahora yo estoy haciendo un proyecto de los Piutim de los Izmirlis, unas 3 cantigas, que estábamos ahora escapando esto, estábamos haciendo mix, y no quedó mucho de escapar. Y ahora esto se... ¿Solo tú o con Renino cuál? No, solo yo. Bravo. Solo yo. Y con una orquesta de Andalucía de Ashdod, con muchos cantadores, porque estas cosas no los quiero dejar cuando me voy a ir. Lo quiero que estén aquí. Todos los macames. Muy hermoso programa. Vamos a hacer este programa y cuando se está a escapar, ya os conto. Y, sí, ¿okay? Ok, el Dio alto. Okay. El Dio alto, como con su gracia, nos manete ganancia. Non desnemos magni ansia todo Os que sos padre
Rahman, mandamos paz con el mar, que todos Israel. Merci muy mucho, querido. Un beso. Esto después que salíamos del Cal, en la salida de Shabbat, veníamos a casa y abrieran las mesas y cuántas familias después de la Avdalá, esto se cantaba. Sí, en mi casa también. Merci muy mucho. Creo que tenemos mucha gente que te apreciaron con unos verbos maravillosos. Sí, vamos a mandar algunos de estos mensajes para que sientas que todos están tan trisalidos y tan conmovidos por lo que haces y por tu voz hermosa y las cantigas que hemos regalado. Miriam, que escribió muy temprano, mismo cuando estábamos empezando el encuentro, nos manda buenos días y buena semana a todos y gracias como siempre a Marcelo y Liliana por nuestros encuentros. Abrazos grandes a Rachel y muchas gracias a Jaco por todo su labor y por sus canticas. Adrián Toro Quintero nos dice shalom para todos y todos, saludicos alegres. Sin Hasadeh nos dice gracias a todos desde Jolón. Silvia Al-Hadev, shalom a todos desde Ashdod, Israel. Gracias por este hermoso encuentro. ¿Qué más tenemos aquí? Bully Hazan, querido Jaco, haces una grande mitzvah y cantas hermoso. Gracias desde Netanya. Betty dice, bravo, Jaco. Adrián también dice, merci mucho, una cantiga muy hermosa. Todas fueron muy hermosas, Ancina, que vale para todas. Eva Werber nos dice muchas gracias. También Andrea Muafra, shalom a todos desde Argentina. Gracias por este hermoso encuentro. Levana Galanti dice buenas tardes. Yo lo vi a Jaco y Renin en Israel muchas veces. Antonio dice, señor Hazan, su música es tan hermosa, ¿no la venden? Sí, la venden. Sí, sí. Hasta la mujer. La vendes, No. ¿ande que la podemos mercar? No, esto es sin vender. Hay en YouTube cuántas cantigas y ahora quité una nueva cantiga en el radio, se va a hacer esta semana, ya vos escribí esto en inglés, una cantiga en hebreo y la tengo traducida a turco. Sí. Bueno, A propósito, hoy quiero decir también, como turcanos, hoy es el 100 aniversario de la República Turca. sí, verdad. Sí, puede ser una cantica un poco en turco. No sé. Si tenés paciencia, sí. Hoy aquí en Israel no lo quieren mucho, ya sabes, a Erdogan porque No, está haciendo claro. problemas. Puedo cantar, no hay problema. Tengo esta cantica que va a salir en el radio en hebreo, en turco, lo puedo cantar porque los verbos son muy relevantes por ahora. Hazte fuerte, amigo, y no des a las tristezas que te gane. Si quieres, puedo cantar cuando me dices. Sí, búscalo y Está aquí. sí. Okay. ¿Lo tienes a la mano? Sí, lo está a la mano, sí, aquí.
Jaco nos dice no. No, todo lo que les Ah, demás. no, dice que no. ¿Cuándo? Que no decís que no. Ah, sí. Ahora va a empezar en turco. El que sabe turco, que oye, después lo va a continuar con en el Hebreo. küçük şeyler, basit şeyler yoluna çıkar, önemsiz sürprizler. Senin gibi yıkılmaz bir insan. Onlara nasıl boyun eğer? Nerede kaldı ümitleri? Yaşama dair bir canın sevgi. Onları seni etkilemesine neden, nasıl izin verebildin? Sana bağlı her şey senin elinde. Yenilgiyi kabul etmekte, buna devam etmekte. Sana bağlı her şey senin elinde. Yenilgiyi kabul etmekte, yoluna devam etmekte. Dinle kalbini, korkma, söyle bildiklerini. İnsan biriktirince mutlu olamıyor. Kaldır başını, sil gözlerini. Eski mutlu günler hatırına. Sana bağlı her şey senin elinde. Yenilgiyi kabullenmekte, yoluna devam etmekte. הכל תלוי בך חבר, תהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, תהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, תהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, תהיה חזק ותתגבר. Qué bueno para meter el punto a la fin. Qué Bravo, bravo. sello bueno. Seguro, siempre tan hermoso, Jaco. Te van a mandar algunos mensajes porque te van a llenar el corazón. Ya sabemos que estás encorajado de hacer tu labor. Ama, hay tantos hermosos mensajes que seguro está muy bueno de mandar aquí. Antonio dice, Señor, merci mucho por partillar con nosotros esta música tan preciosa y esmoviente que les da esperanza a nuestros corazones y nos alumbra en la oscuridad. Su música es un tesoro del pueblo judío. El Dios lo bendiga y le dé fuerza para continuar su labor tan menesteroso. Bravo, Antonio, que es un elevo de ladino. Gracias. Y ya está muy hermoso lo que escribió. Muy, muy, muy hermoso. Tenemos aquí de Jenny Lanerie, de París. Merci mucho a Rachel de organizar este encuentro y a Jaco también por lo que nos contó, nos cantó y por estos videos tan esmovientes que nos mostró. Todo bueno que tengáis todos. Miguel dice, no hay verbos para exprimir este hermoso encuentro. Gracias a Jaco y sus cantigas, el Dios te pague con todo bueno. Miguel de México. Tenemos mensajes de Facebook y de YouTube para también que nos están mirando de ahí, que nos dicen Col acabó de Clarita Kitchen. También tenemos, no está escrito muy bueno, no podemos ver porque está un poco enredado. Andrea Muafra nos dice muchas gracias por estas hermosas cantigas. Gui Alvala, me encanté mucho de sentir a Jaco el cantar suyo. Esta música es tanto hermosa, merci mucho. Y Bully Hassan nos manda saludos a todos por aparejar este encuentro. Ella mora en Netanya.
Tenemos muchos hermosos mensajes. Lo pasaré en privado para que lo tengas y sepas todo lo hermoso que hemos dicho. Soy Rachel. No podemos decir más que gracias por aparellar este encuentro. Y a Jaco, no sabemos cómo decir tantas gracias. No existe palabra. Gracias, gigantes. No sabemos. Y a mi mujer que me ayudó claro. mucho. Seguro, Sí, claro. Ariela, y un placer Claro, y también. conocerte. Un beso. Y también, ¿cómo se llama? ¿Cómo es tu nombre? Ariela. 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 De soltera Fabeluques, casada Hassan. Bravo, Ariela, por tu asistencia a Jaco y también porque hemos dicho es un chico reporto de lo que está aconteciendo. A todos, merci mucho. No podíamos tener un encuentro mejor en estos momentos. Así que merci. No sabemos cómo decir ya tantas veces. Ama, nada es lo suficiente para daros este regraciamiento tan grande. Tenemos sí. Y vos quiero decir merci mucho que organizaste esto. Rachel, la amiga mía, la buena de Izmir, y tú, merci mucho. Y Marcelo. Yo soy estambolí, ama, vos quiero de mismo, ¿eh? Bueno, vamos a escapar. Sabemos que si la gente sigue escribiendo, ama, lo voy a pasar por privado. Vamos a escapar anunciando que la próxima semana también vamos a tener encuentro. Será 5 de noviembre. Hay de hacer atención porque trocan las horas. Ya vimos que muchos amigos entraron casi hace unos punticicos seguramente por no tener las horas trocadas. En el anuncio vas a tener ya las horas justas, si no hice hierro. Vamos a tener piutín para fiestas y alegrías, recogidos y cantados por el papá de Abraham Benjo, de Moshe Benjo. Esto será por la parte de voces de Jaquetía, como Balabaya, siempre nuestra querida amiga Alicia Cisoras, y claro, su musafir, Abraham Benjo. Entonces, los esperamos al próximo Al-Had con esto. Los programas pasados y mismo este que vamos a querer mirar muchas veces, seguro, los vaya a topar en youtube.com/esefarad y en esefarad.com/tv. Si nos queréis dar una ayuda para continuar con los costes de los encuentros, podéis entrar en esefarad.com/encuentros y como cada semana vos sueltamos, semana buena, paz para Israel. Amén. Ve amén. Y nos veremos la próxima semana. Y mucho. Diana y Marcelo. Semana buena. Nada bueno que tengan. Merci mucho. Shalom. Shalom Am Israel Chai, David Chai. Amen. Amen.